Esto es la enfermedad diarreica aguda, ¿ok? La enfermedad diarreica aguda está definida como un cuadro de diarrea que va a durar menos de 14 días y tiene que ver pues que justamente lo que de manera rápida sabemos que el intestino va a producir secreciones, ¿no? A la vez que hace absorción a nivel del intestino delgado, en el colon también se va a reabsorber varios efectos, pues de tal manera que al final queda las heces, ¿no? Y se supone que más o menos alrededor de 200 gramos de heces se producen en 24 horas, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? Existe la microvellosidad que produce absorción, ¿no? Entonces acá hay una cripta de secreción, entonces lo que tenemos que entender es que en esta parte de abajo, en la cripta, se produce secreción y en los ápices se produce, donde hay mayor vellosidad, se produce absorción, ¿ok? Absorción hacia los ápices y en el fondo, donde están las criptas, se produce secreción. Eso es lo regular, no debiera ocurrir algo distinto, ¿ya? Pero cuando hay algún problema de diarrea, ocurre algo que está alterando todo esto, ¿no? Entonces en la vellosidad es lo que vamos a tener es que hay una absorción de agua y sodio, ¿no es cierto? Desde el lumen del intestino hacia el líquido intracelular, de tal manera de que vaya hacia el torrente sanguíneo, al igual que va a haber, digamos, diferentes traslados, tanto de glucosa, aminoácidos, etc., ¿no? De igual manera pasa con el cloro, ¿no es cierto? El cloro también, otro elemento importante, ¿no? Que va a salir hacia el lumen, ¿no? Mientras que el sodio va a ir pasando también hacia el extracelular, ¿no? Bueno, eso tiene que ver de manera rápida, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? Entonces, ¿qué es una diarrea? Es cuando hay un aumento en la cantidad o aumento en la frecuencia o aumento, ¿no? Que tenemos que ver de las deposiciones, ¿no es cierto? Entonces, frecuencia, ¿no? Volumen de deposiciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Y si es menor de 14 días, es aguda, de 14 a 21 días, se llaman persistente, y crónica va de 21 a 30 días, ¿no? Hay quienes hablan de crónica solo de 30 días per clase. Estos son criterios mayormente que se usan a nivel pediátrico más que todo, donde más afectan las diarreas, pero hay algunos, definitivamente el agudo siempre va a ser de 14 días, ¿no? ¿Ya? Algunos no usan el término persistente y solamente van de aguda a crónica, pero dejan un vacío. Entonces, lo que sí no cambia es que el agudo es menor de 14 días. ¿Esto tiene importancia? Sí, tiene importancia en relación a la etiología, por si acaso. En las agudas mayormente son bacterianas, en las persistentes hay una mezcla entre lo que puede ser bacterianas y parasitarias, ¿no? Y en las crónicas muchas veces son más parasitarias o de otras etiologías, ¿no? Hay factores de riesgo, evidentemente, para generar una diarrea, es pues mayormente en la ingesta de algunas bacterias, ya sea a través de alimentos o a través del agua, ¿no? Recuerden que en el mundo y en nuestro país el 100% de personas no tienen acceso a agua y menos a agua segura. Agua segura es un agua que realmente, digamos, está sin gérmenes, dado que ha sido procesada mediante cloración o en casa mediante que ha sido hervida, por ejemplo, ¿no? O también domiciliariamente se ha sido clorada, ¿no? Podría ser alguno de esos elementos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque también puede ser que se produzca diarrea porque hay pues un uso de medicamentos, de manera, llámese antibióticos, antiácidos, que generan estos riesgos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que recordar es que la lactancia materna es un protector para que haya diarrea, sobre todo en niños, ¿ya? Y eso es muy, pero muy importante. Entonces hay que darle leche materna a los niños para protegerlos, ¿no? Esta es una epidemiología de cómo van las diarreas, ¿no? Esto se hace establecimiento, eso lo vamos a mencionar más adelante también en el otro tema. De igual manera, cómo van las diarreas, ¿no? Cómo se vigila a nivel epidemiológico. Esto, hay todo un sistema para
que se vigilen las diarreas, ¿ok? Esto es lo que se llama canal endémico, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, lo que está es el 25%, el 50%, 75%, y todo lo que está por encima del 75% se considera en rojo. Quiere decir que si sobrepaso estas curvas hechas con 5 años previos o más, ¿no? 5 o más años previos, significa de que me estoy saliendo del canal endémico o estoy entrando a una zona no solo de alarma, que sería esta amarillita, sino a una zona ya de epidemia, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá en este grafiquito, ¿no? Se nota más claro que se ha sobrepasado, ¿no? Eh, bueno, esa es la tasa. Antes del cólera, tuvimos pues de que la tasa de diarrea en el Perú era muy alta, sobrepasaba la mortalidad por diarreas, sobrepasaba la mortalidad de las muertes por infecciones respiratorias. Hoy en día, la mortalidad por diarreas es menor a la mortalidad por que las infecciones respiratorias, ¿no? Pero hace mucho tiempo atrás, antes del cólera, esto era diferente, ¿no? Con el cólera vino, mató gente, como más adelante les comentaré, pero después de cuando fue pasando el cólera, la gente entendió, lamentablemente, viendo morir a sus familiares o amistades, que hacer la higiene de mano era importante. ¿Alguien tiene un micro abierto? Ciérrelo. Entonces, las diarreas pueden ser de 3 tipos por fisiopatología: osmótica, secretora o exudativa. El micro que está abierto, ciérrenlo. Ramses, Ali. Ramses, Ali. Ramses, Ali, Quiñones, Conde. Quien hizo la sala, por favor, apague el micrófono de Ramses. Espera, sí, doctor, ahora mi compañero lo hace. Ramses, yo le he visto de 2 células. Sí. Ya. Por lo visto, Ramses está en otra cosa, ¿ya? Bien, les mencionaba que hay 3 tipos de diarrea. También les anticipo algo. Cuando den examen, no es que va a ser idéntico a las presentaciones, ¿no? Solo el que ha estado presente va a poder responderlo. Ténganlo por seguro. El que no escuchó, malo. ¿Ok? Capaz están grabando, no lo sé, pero la cosa ya es su problema de ustedes. Pero hay que ser honestos cuando yo estoy preparándome para ser médico, ¿no? Y lo hago por eso, no por otra cosa, porque me daría igual que estén conectados o no conectados. Pero yo tomo la carrera muy en serio. Entonces, tenemos pues que hay diarrea osmótica, diarrea secretora y diarrea exudativa. Si yo junto la diarrea osmótica con la secretora, eso se llama diarrea acuosa, que es la forma práctica que van a escuchar mucho, ¿no? Ahí es una diarrea acuosa, ¿no? Ya, la diarrea acuosa puede ser una diarrea osmótica o puede ser una diarrea secretora. Y la diarrea disentérica es una diarrea exudativa, ¿ya? Por si acaso. Osmótica es porque lo que está ocurriendo en el intestino es que existen, digamos, muchas condiciones en las cuales ha habido, digamos, por ejemplo, entra el rotavirus, mata a los enterocitos que están a nivel apicales, que son absortivos, ¿ok? ¿Ya? O mejor dicho, los deja medios alterados, atontados, ¿no? Y de tal manera que no permite, digamos, que
se produzca pues una absorción adecuada y por lo tanto los solutos aumentan a nivel intestinal. Y más bien se produce pues una salida, ¿no?, de líquidos, o no son absorbidos adecuadamente, de tal manera que la cantidad de solutos dentro de la luz intestinal está incrementada, ¿no? Y una característica clínica de esto es que la diarrea, cuando es osmótica, normalmente es un pH ácido, ¿ya? Y cuando las personas están en mucho tiempo con diarrea con pH ácido, ¿qué ocurre? En los niñitos se le pone pues el anito rojo, ¿no? Le arde, llora. Igual en el adulto, no llorará, pero sabe que le arde, ¿no? ¿Ok? En la diarrea secretora es diferente. Lo que ocurre ahí es, por ejemplo, con el vibrio cólera, que es el ejemplo más clásico, ¿ok? U otros que son enteroinvasivos. La diarrea secretora, perdón, me estoy equivocando, por vibrio cólera o aquellas que son por toxinas, ¿no? Va a ocurrir que la toxina va y altera el mecanismo del AMP cíclico con la adenilciclasa y va a hacer de que los enterocitos comiencen a hacer secreción intestinal, es decir, aumenta la cantidad de secreción intestinal y electrolitos de tal manera que por eso es que es abundante, ¿no? Va a producir abundante secreción, la diarrea es por eso, ¿no? Pero el pH es alcalino, ¿no? En la diarrea exudativa vamos a tener, acá estaba, ¿ves? Me había olvidado que estaba en las láminas, disculpen. ¿Vale? Lo que les decía del rotavirus, ¿qué hace? Destruye los enterocitos, algunos otros de y ¿qué va a pasar? De que no va a poder producirse, pues, una absorción adecuada, ¿no? ¿Ya? Entonces, no va a producir la E. coli enteropatogénica también, hace lo mismo, y produce una diarrea osmótica. Y la diarrea secretora que estaba diciendo acá, lanzan toxinas, ¿no? ¿Ya? Como la del botulismo, por ejemplo, también puede ser, la enterotoxigénica y enteroagregativa también con toxinas, bloquean, o el vibrio cólera con toxinas, bloquean, y hace de que comience a secretarse hacia la luz intestinal más cantidad, ¿no? Y en la diarrea disentérica, ¿qué ocurre? Ahí es diferente. Ahí entra una, por ejemplo, E. coli enteroinvasiva o enterohemorrágica, o sea, entra, o la shigella, entra a destruir el epitelio, ¿ya? Por eso es que hay sangre. Destruye el epitelio, ¿no? Y produce, pues, una herida, digamos, ¿no? Produce una herida y por eso es que sale sangre hacia la luz intestinal y hay respuesta inflamatoria, por eso es que hay moco, ¿ok? Entonces, por eso es que va a ocurrir este tipo de diarrea disentérica, ¿no? Hay diarrea, hay moco y sangre porque hay respuesta inflamatoria y hay una herida en el epitelio, ¿no? Que llega hacia la parte de la muscular y donde están los vasos sanguíneos, ¿no? De tal manera de que sangra, ¿no? Este es más o menos para que puedan ver qué gérmenes están vinculados con cada uno, ¿no? Cuando es acuosa, secretoria osmótica, ¿no? Tiene sangre, va a depender si es invasiva, como en estos casos, o cuando es no invasiva, pero produce también sangre, que tiene que ver con un trastorno de una E. coli, ¿no? La O100, a ver, ¿qué número es? O157 creo que era, la memoria no me falla. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pues voy a tener, cuando es una diarrea acuosa, normalmente ustedes lo único que necesitan saber es que están frente a una diarrea acuosa, van a tener que la reacción inflamatoria en heces le va a salir negativa. ¿Ok? O si hacen lactoferrina fecal, también va a ser negativo, ¿no? Y en las disentéricas van a tener reacción inflamatoria positiva. Es difícil, ¿no? Entonces, a toda persona con diarrea, si tengo dudas, puedo pedirle, o aún en general, podría pedirle reacción inflamatoria en heces. Este es otra vez más una serie de agentes etiológicos para cada uno, por si no se veía bien. Hay algunos virus, protozoos, bacterias. Igual acá, disentérica, bacterias, virus, protozoos.
Pero esto es en general, no solamente si es aguda, pueden ser agudas, persistentes, crónicas. ¿Cómo voy a manejar una enfermedad diarreica? Primero que todo, evalúo la deshidratación. Eso es lo importante, ¿eh? Por si acaso. Acá sí es clínico el tema que les estoy dando, no es como la prevención que hablamos del tema anterior. Lo primero que tengo que ver en mi paciente que viene con diarrea no es por qué tiene diarrea, sino lo primero que tengo que ver es el paciente está deshidratado o no está deshidratado. Está deshidratado leve, está deshidratado moderado, está deshidratado severo. O está en shock, hipovolémico. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Y de acuerdo a eso, voy a lograr, digamos, estabilizarlo. Recién en segundo lugar, los datos clínicos epidemiológicos para ver la presunción etiológica y poder definir una posible etiología que me permita, digamos, capaz controlar la etiología o saber de que la evolución de la etiología tengo que dejarla seguir nada más porque no hay nada más que hacer, ¿no? Muchas veces cuando es por toxinas de nada sirve matar a la bacteria porque ya la bacteria dejó sus toxinas, ¿no? Y el antibiótico no va a funcionar. Si es osmótica, lo más probable es que también ocurra algo parecido. Y en las disentéricas sí se usa antibióticos, ¿no? Pero hay que definir bien hacia qué germen estaremos apuntando si es una disentérica, ¿no? Bueno, después, en tercer lugar, de todas maneras, además de haber valorado la deshidratación, la gravedad de la deshidratación, voy a evaluar la severidad en sí del cuadro ya en forma conjunta, valorando tanto la deshidratación como el dato clínico, ¿no? Porque puede ser una diarrea con una E. coli urémico hemolítica, ¿no? Entonces, y eso tenemos que ver cuánto va a durar, ¿no? Si conviene o no conviene darle antibióticos, etcétera, etcétera. La reacción inflamatoria, coprocultivo, que me permite, digamos, saber frente a qué estoy. Y si vienen, puede venir 3 familiares, personas que han estado juntas, que esto que yo, probablemente sea un brote de enfermedad diarreica, entonces tengo que notificarlo. Entonces aquí es como evalúo la deshidratación, vean ustedes aquí, piel, mucosa, hemodinamia, en la presión, ¿no es cierto? Cómo está respirando, está orinando o no está orinando, ¿no? Está oligúrico, el sensorio, esta es una foto de un paciente con cólera realmente, el 90% de las deshidrataciones son iso o hipotónicas, es decir, están con el sodio bajo, ¿no es cierto? Y lo más probable es que también tengan con el potasio bajo, ¿ya? Entonces, y esto los lleva a que hagan acidosis metabólica muchas veces. Entonces, los signos de alarma en una deshidratación, cuando voy a ver, hay shock, su sensor está alterado, está en un cuadro séptico, hay acidosis metabólica severa, el abdomen está doloroso, está distendido, vómitos biliosos, ¿okay? ¿Qué está pasando? Entonces, este es como evalúo el grado de deshidratación, ¿no es cierto? Si de acuerdo a lo que voy viendo qué presencia hay de cada uno de estos criterios, puedo catalogarlos si está en leve, moderada y severa. Si está en leve, quiere decir que ha perdido más o menos el 3% del peso corporal. Entonces, por lo tanto, yo calculo el 3% del peso corporal y eso es lo que tendré que restituir de líquido como ya perdido. Aparte, tendré que agregarle a ese líquido perdido, le sumaré el líquido que necesita normalmente seguir tomando como cualquier persona normal y a eso también le agregaré todo lo que empiece a tener de diarreas desde el momento que lo yo estoy viendo hacia adelante, de tal manera que le reponga también lo que ya va, sigue perdiendo. O sea, hay 3 criterios, perdón, 3 conceptos a tomar para poder restituir. Y eso igualito pasa en la moderada, calcularé, pero ya con 3 a 7% de pérdidas previas o más de 7% de pérdidas previas, ¿no? Pero no se olviden nunca que no solamente le voy a restituir lo ya perdido, tengo que seguir agregarle a eso sus requerimientos basales, o sea, lo que debiera requerir como líquido como cualquier otra persona normal, sobre todo si no está tomando por vía oral para la vía endovenosa, ¿no? Y si está tolerando la vía oral, esa sería la mejor forma de administrar el agua, ¿no? O la sal de hidratación oral, todavía mejor.
¿Cómo me doy cuenta qué tipo de deshidratación es? Si es hipotónica, hiponatrémica, isonatrémica, hipernatrémica. Aquí están algunos criterios. Si yo veo a nivel de medición de electrolitos, obviamente eso es fácil, ¿no? Ahí están ya medidos, ¿no? Pero después existen algunos otros criterios que yo puedo valorar, ¿no? ¿Ya? Letargia, ¿no? La piel, ¿no? La turgencia de la piel, etc. Entonces tenemos que si yo tengo una deshidratación leve, moderada o severa, ¿ok? Tengo un plan de hidratación. Eso está establecido en una norma técnica de nuestro país, a nivel internacional también, que se llama plan A, plan B y plan C, ¿no? ¿Ok? Normalmente para las leves se usa un plan A, para las moderadas un plan B y un plan C para las severas, ¿no? Es más o menos así, pero si yo quiero ser más fino, me baso en estos criterios de aquí, ¿no? ¿Ok? Quienes tienen presente esto nada más, es un plan A. Quienes tienen presente estos datos, es un plan B. Quienes tienen presente esto, es un plan C. Un plan C significa que el paciente está grave, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces es una deshidratación grave. Acá lo más probable es que tenga una deshidratación moderada o de moderada grave, a veces recién pudiera o está muy lábil, o podría ser de leve a moderada, ¿no? Pero es capaz un paciente anciano, por ejemplo, ¿no? Y el plan que tenemos que tratarlo es obviamente el A, B o C. Bueno, entonces lo que hay que preguntar en cuanto a los datos clínicos, la diarrea está con sangre y fiebre, sobre todo para ver si es un síndrome urémico hemolítico. Cómo va, preguntar si ha habido agua y alimentos contaminados que pudiera haber ingerido, capaz fue a algún sitio, se bañó en algún lugar que pudiera estar contaminado, consumió pescado, mariscos crudos, ha estado usando antibióticos en los últimos tiempos, por algún motivo alguien le prescribió o automedicándose, o es un cuadro de diarrea persistente con baja de peso, que ya cambia un poco el concepto, que ya no sería una enfermedad diarreica aguda, ¿ok? Está vinculado a otros casos, ¿ok? Conducta sexual que también puede llevarnos a que se trate ya de una diarrea crónica, ¿verdad? ¿No? Una condición de inmunosuprimido, ¿no? La severidad que ya les he mencionado, ¿ok? ¿Ya? Estar pidiendo reacciones febriles para ver si tifoidea, eso no tiene mayor utilidad por si acaso. Sí es importante a veces usar coprocultivos, capaz no de inmediato nos va a dar un dato, pero sí posteriormente pudiera, digamos, ayudarnos en la evolución del paciente. Hay que ver la parte peritoneal del abdomen, no vaya a ser que haya una perforación, algo, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta eso. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces el tratamiento va a ser de acuerdo a la gravedad de la diarrea. No se olviden que lo más importante es el reemplazo de fluidos y electrolitos. Los antibióticos solo en diarreas disentéricas y los antidiarreicos no le den, ¿ok? No den antidiarreicos, ¿ya? Los antidiarreicos solo funcionan o solo a veces son necesarios, cuando se tratan diarreas crónicas, ¿ya? Después, crónicas, perdón, no en todas, ¿ya? Solo en algunas diarreas crónicas, por ejemplo. En donde, bueno, ya se ha probado, se ha intentado con varias cosas y no queda otra que utilizar este tipo de medicación. Tomen en cuenta eso, la gran mayoría de los cuadros diarreicos se autolimitan, ojo, eso, se autolimitan. Lo más importante es rehidratar, y de preferencia se rehidrata por la vía oral. Solo cuando está con náuseas y vómitos que no son controlables, usamos la endovenosa, y tan pronto el paciente puede volver a tolerar la vía oral, es decir, le damos a sorbitos de a poquito, tengan por seguro que va a recuperar, ¿no? Y el mejor sistema para rehidratar es la sal de hidratación oral, no se olviden eso. Sal de hidratación oral, porque tiene glucosa que permite, digamos, un manejo de un mejor ingreso del sodio, y el desequilibrio hidroelectrolítico que también está haciendo de que el paciente se encuentre en una condición de náuseas y vómitos, va a lograr de que el paciente mejore. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso.
Esto es lo que les decía. Según la severidad, se divide el tratamiento en 3 planes. ¿Okay? En la diarrea aguda sin deshidratación, el objetivo es prevención, o sea, solo repongo las pérdidas, porque todavía su cantidad de pérdida es muy pequeña, ¿no? En la diarrea aguda con deshidratación moderada, pero sin shock, le doy rehidratación oral con sales, y si está con shock, da rehidratación rápida, ¿no? Endovenosa. Esta es básicamente la cantidad de esa rehidratación oral, más o menos se calcula de 50 a 100 mililitros luego de cada deposición. En el caso de la deshidratación moderada, de 75 mililitros por kilo, ojo, 75 mililitros por kilo en 4 horas. Y en la grave le damos solución salina, no hay lactato Ringer por acá muchas veces, a 20 mililitros por kilo en la primera hora y después 70 mililitros por kilo en 2 a 5 horas. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Tratar de que el paciente vuelva a alimentarse lo más precoz posible es importante. ¿Ya? Esto es en cuanto ya a los sueros de rehidratación oral, eso no lo vamos a entretener por hoy. El lactato Ringer, esto es lo que contiene normalmente, muchas veces no tenemos, lamentablemente, usamos el cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Con 154, ¿ya? O a veces usamos solución polielectrolítica. Yo en diarreas agudas prefiero utilizar solución polielectrolítica porque tiene glucosa y tiene bicarbonato, todo esto me estabiliza mejor la membrana para que el paciente pueda ser mejor hidratado, ¿no? Y a pesar que tiene menor cantidad de sodio, ¿no? Y antibióticos solo en diarreas disentéricas, insistiendo, eso muy importante, porque las diarreas son una causa de mal uso de antibióticos. Toda diarrea le dan antibióticos y eso es lo peor que pueden hacer. Estas son las complicaciones en las diarreas. Y pasamos rápidamente al cólera. El cólera es una enfermedad que nos visitó hace mucho tiempo, producida por el vibrio cólera, ¿no es cierto? Si ya hemos aprendido algo de lo que es la enfermedad diarreica aguda, va a ser fácil esto repasarlo, por eso vamos a dejarlo acá. ¿Ya? El que nos vino acá a nosotros normalmente fue los biotipos Celtor clásicos con serotipos Ogawa, normalmente eran. El periodo de incubación, miren, es de 6 a 48 horas, es decir, que yo a las 6 horas de haber ingerido el vibrio cólera, ya estoy con diarrea. O a lo más, si ingerí muy poca cantidad, a las 48 horas. ¿Ya? Entonces, eso puede ser por agua o transmisión fecal oral, es decir, por mala higiene de manos. Este es como se ve en los vibrio cólera. Y es un prototipo clásico de diarrea secretoria, porque no es el vibrio que directamente causa la diarrea, sino la producción de sus toxinas, ¿no? Son sus toxinas las que van a originar la diarrea. Y origina una diarrea secretórica que es isotónica y alcalina. Cuando hemos visto, tuve la oportunidad de ver diarrea, vivir en la época del cólera, estando como estudiante de medicina, casi en los últimos años, ¿no? Participamos y era lo típico, pues, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Diarreas en agua de arroz, ¿no? Ustedes han visto cuando se lava el arroz, para prepararlo es un agua blanquecina, esa es la clásica, así salía tal cual, como agua de arroz. El germen se puede aislar por coprocultivo, pero como le digo, no es el germen en sí el que ocasiona el daño, sino su toxina. En el enero de 1991 fue que empezó todo esto de el cólera, ¿no? Empezó el cólera, ¿ok? ¿Ya? Y entonces tuvimos pues una gran cantidad de problemas, ¿no? Las condiciones de saneamientos básicos eran precarias. Miren que para el año 86 este era el nivel ya de 31.9% más o menos en menores de 5 años teníamos nosotros de diarreas, de EDAs, ¿ok? Porque la mitad de los peruanos no contaban con agua. ¿Ah? Para el año 92, es decir, ya en el post-cólera ya habíamos disminuido a 17,9 desde 31 a 17,9. ¿Y esto por qué? Porque la gente al ver
que en el año 91 nos golpeó duro el cólera, porque empezó en enero nomás para el verano, y en el comienzo de año, ya para el año 92 bajó las diarreas agudas y el cólera. Básicamente las diarreas, perdón. ¿Por qué? Porque la gente aprendió que tenía que lavarse las manos. Y para el año 2000 ya estábamos en 15,4%. Entonces vean ustedes el impacto que causó la epidemia, en este caso positivo, para hacernos entender que la mejor medida era lavarnos las manos, ¿no? Y tomar agua segura, o sea, agua que realmente no pueda contener gérmenes, ya sea hirviendo o clorando el agua, ¿no? Para que de esa manera disminuzcamos el riesgo de tener diarrea. Y eso pasó con el cólera. El cólera en el Perú era parte de la 7ª pandemia mundial. Estos fueron los datos que tuvimos. Recuerden que el cólera viene de épocas coloniales. En otros países han tenido cólera, pues, ¿no? Francia, toda la Europa, ¿no? Ha sufrido epidemias de cólera que ha hecho que se desbaste las ciudades, ¿no? La mortalidad era alta. Aquí en nuestro país aparentemente entró por Chancay el problema, ¿no? A través de barcos que llegaron, ¿verdad? Y eso fue el que tuvimos que tenemos, pues, ¿no? Donde el 4 de febrero recién anuncian que había la epidemia, pero ya sabemos que fue desde enero que tuvimos todo ese problema, ¿ya? Y obviamente de Perú, inclusive no querían de que nadie salga del Perú hacia ningún otro lugar, ¿no? No querían recibir a los peruanos en otros lugares. Y este es el comportamiento del cólera desde que empezó en el 91, ¿no? Logramos ir controlándola. Pero ¿por qué ocurrió esto? Es más, el cólera afectó una gran cantidad, y bien es cierto, hubo una importante mortalidad, pero porcentualmente la mortalidad que tuvimos en relación a nuestra población comparada con epidemias en otros países fue baja, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya conocíamos que las diarreas pueden tratarse con rehidratación oral y con tratamientos de rehidratación que se practicaba en niños, ¿no? Los médicos de adultos no sabían, o sea, los internistas, todos ellos no sabían manejar todos estos temas, pero los pediatras sí sabían cómo lidiar con las diarreas, ¿no? Entonces ahí por suerte hubo un traspaso de información, eso yo también, como les digo, tuve la experiencia de vivir al respecto todo ello muy, pero muy de cerca, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? ¿Okay? Es más, por aquí, por el año 98, si la memoria no me falla, estuve en este pico que está acá, hubo un pico a nivel de la selva y viajé por la selva, por Aguano, Cotingo María, dado de que por esas zonas hubo rebrotes de cólera, ¿no? Bueno, esto es solamente para mostrarles cómo eran los problemas que hubieron de casos de cólera. ¿Ok? ¿Ya? Tuvieron que estarse publicando, ¿no? Alimentos bien cocidos, ¿no? Usar las bolsitas salvadoras llamadas en ese entonces, ¿no? Hubieron las unidades de retractación oral comunales, es decir, la comunidad organizada ayudó mucho para que que ya había, las UROCs ya habían antes del cólera, pero en este caso fueron una buena experiencia para poder mejorar en cuanto al manejo del cólera, porque ya sabían la parte de lo que eran las EDA, ¿no? Este es lo que presenté hace un ratito. Ajá. Bueno, esto salió, no sé por qué está así. Ya. Y este es cómo cayó el cólera, ¿no? Cómo se pudo manejar los casos de cólera. Algo pasó acá, pero bueno, ahí lo dejamos. Vean ustedes, entonces, en la clínica, lo característico y lo que tienen que recordar ustedes es que el cólera es una enfermedad diarreica con deshidratación rápida. Puede haber vómitos explosivos. Ojo, esto es clave, ¿eh? Un paciente que empieza con diarrea y rápidamente se deteriora deshidratándose. Nosotros hemos visto pacientes que llegaban, decían voy al baño y ya no regresaban porque en el baño se caían en shock, porque la diarrea era tan profusa que
rápidamente se deshidrataban. No referían fiebre, no referían dolor abdominales, pero sí mucho calambre muscular, ¿okay? Y hubo mucha falla renal en muchos de ellos, ¿ya? Y choque hipovolémico. Entonces, fundamentalmente es por síntomas clínicos. Hoy en día, la vigilancia epidemiológica del cólera nos señala que si yo tengo un paciente con diarrea que se deshidrata rápidamente, debo sospechar que es cólera, por si acaso, ¿ya? Y en el tratamiento le reponemos líquidos electrolíticos, tal como hemos hablado, en caso de diarreas agudas. Solo para casos moderados o severos, hay quienes recomendaron dar doxiciclina, más que todo porque se razona, no es que haya una evidencia fuerte, se razonaba de que capaz habían vibrios todavía produciendo toxinas, entonces para matar los vibrios y no haya más producción de toxinas, ¿no? Ese era un poco el razonamiento, ¿no? En otros lugares del mundo, por si acaso en Haití, por ejemplo, en el 2010 se planteó que había otros nuevos brotes que estaban introduciéndose ahí en Centroamérica, ¿no? Se estuvo pensando de que capaz comenzaba a haber otra epidemia, por suerte no ocurrió ello, pero sí lamentablemente ese país ha sido muy pero muy afectado. Bien, eso es en cuanto a cólera. Vamos a pasar al último tema, lo haremos también, buscaremos hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ver.